Ejemplo de dimensionamiento de un aforador tipo RBC. Los aforadores tipo RBC han sido desarrollados por el Bureau of Reclamation de los Estados Unidos, por lo que todas las referencias y toda la bibliografía empleada para la elaboración de este video se encuentran en la bibliografía puesta a disposición por esta institución en su página web. Suponga que deseamos medir caudales que van desde 0.20 a 1.5 metros cúbicos por segundo en un canal de tierra que tiene 1.1 metros de profundidad, tirante más borde libre, y es aproximadamente trapezoidal con un ancho de base de 1.6 metros y taludes laterales de 2 a 1. Los datos que estamos teniendo en esta primera parte del problema nos dan, en primer lugar, el rango de caudales a medir. Nos están diciendo que el caudal mínimo a ser medido en el canal es de 0.20 metros cúbicos por segundo y el caudal máximo a ser medido es de 1.50 metros cúbicos por segundo. Nos está diciendo también el problema que el aforador tipo RBC lo vamos a intercalar en un canal de tierra, algo similar a lo que se ve en esta figura, en esta fotografía, en la que hay un canal de tierra y una obra de hormigón intercalada para la medición. En este gráfico se ve algo similar, solamente que para los fines del dibujo se ha quitado una de las paredes del canal y se muestra el corte de la obra de hormigón. Las dimensiones del canal de tierra antes y después del aforador son las que nos está dando aquí el problema. Nos dice que tenemos una sección trapezoidal de nuestro canal que tiene una altura total desde la parte superior hasta el fondo de 1,10 metros. Y esa altura incluye tanto el tirante de agua, es decir, la profundidad de la sección mojada, como el borde libre, la revancha que hay desde la superficie del agua hasta el borde del revestimiento o hasta el borde de la excavación, en este caso, del canal, porque no tiene revestimiento, es de tierra. El ancho de la base del canal nos dice que es de 1,60 m. ...1,6 metros... y los taludes laterales tienen una inclinación 2 a 1, es decir, una unidad en vertical por cada 2 unidades en horizontal de inclinación. La profundidad del agua, es decir, este tirante I que se observa aquí, esta profundidad del agua, a la cual vamos a llamar I, en el canal de tierra, antes de intercalar el aforador, es de 0,20 metros cuando el caudal es el caudal mínimo. Entonces, para el caudal mínimo, nosotros tenemos una profundidad de flujo de 0,20 metros. Y para la descarga máxima de unos 50 metros cúbicos por segundo, la profundidad del flujo es de 0,20, perdón, 0,60. 0,60
1,60 para el caudal máximo. Estas condiciones de flujo, una vez que se intercale el aforador, se van a dar en la salida del aforador, mientras que en la parte de aguas arriba, al intercalar el escalón, el agua se va a frenar y se va a producir una altura mayor a estas que estamos diciendo que existían en el canal antes de intercalar el aforador. Por otro lado, el problema nos dice que debemos mantener un borde libre de al menos 10% de la profundidad del flujo aguas arriba. Como aquí el agua se va a frenar en el escalón y el agua va a subir en este sector, tiene esta altura P1 más H1, esta es la línea de agua, esta que se ve aquí en negro más grueso, es la línea del tirante de agua. Entonces tenemos que tener un borde libre que sea por lo menos el 10% de esa altura de flujo. Si nosotros tenemos una profundidad de 1.10 metros, por lo menos tengo que tener el 10% de esta altura sin agua. Entonces la profundidad máxima que puede alcanzar el flujo aguas arriba es de 0,99 metros, es decir, 1.10 menos el 10% de 1.10, que son 11 centímetros. 1.10 menos 11 centímetros, 99 centímetros. Para el dimensionamiento del aforador tipo RBC vamos a utilizar las tablas para el diseño simplificado publicadas por el Bureau of Reclamation. En este caso particular vamos a utilizar la que corresponde a la sección de garganta rectangular en canales de tierra. Es cuando estamos intercalando un aforador rectangular, tanto en la canaleta como en el vertedero, en un canal de tierra. Además, esta tabla en particular está en unidades métricas, porque también en las publicaciones se encuentran las medidas anglosajonas en algunas tablas. Vamos a explicar un poco el contenido de esta tabla. El contenido de esta tabla hace referencia a las dimensiones que se encuentran en este gráfico inferior de la tabla, que se ha agrandado en este sector para su explicación. Este aforador indica, o este dibujo es un corte longitudinal del aforador con el flujo del agua en este sentido. En esta zona aguas arriba nosotros tenemos la profundidad del flujo en la zona de medición de la regla, que es la altura del escalón P1 desde el fondo hasta la parte superior del escalón del aforador, más la cabeza de agua sobre el vertedero de pared gruesa H1. Este P1 más H1 se constituyen en la profundidad del flujo aguas arriba del escalón del aforador. En el aforador existe una regla limnimétrica que hemos mencionado ya, cuya ubicación es a una distancia igual a LA desde el inicio de la rampa que llega a la garganta o llega al escalón de fondo. Entonces la distancia desde donde empieza la rampa hasta la regla se denomina LA en esta tabla. La longitud de la rampa se denomina LB y la longitud de la garganta se denomina L. La altura del flujo en el canal aguas abajo se denomina I2, la pérdida de carga a lo largo del aforador delta H, y puede ser que a la salida requiramos darle una mayor altura al escalón y que exista un delta P entre el fondo de la entrada y de la salida del aforador. Esto no siempre es así, en algunos casos particulares se va a requerir. Entonces en la tabla tenemos tres de las dimensiones del aforador.
dos que se ven en este corte y una que corresponde a la planta o la perspectiva que veíamos en la página anterior sobre la que vamos a volver. Tenemos la longitud de la garganta del aforador en distintas columnas de la tabla, ¿no? Tenemos longitudes de garganta desde 0,2 hasta longitudes de garganta de 1,5 metros aquí abajo. Esa longitud de garganta es esta longitud. Es una de las dimensiones que aparece en la tabla. La otra dimensión que aparece en la tabla es la altura del escalón, que está dada en esta ubicación. Es decir, para una longitud de garganta de 0,20 metros, puedo tener escalones de 5 centímetros, de 10 centímetros o un valor infinito. Es decir, para cualquier valor entre 0,1 e infinito tendría yo que encontrar un valor intermedio. Para 0,35 tengo escalones de 1 y 20 centímetros. Para longitudes de medio metro de garganta tengo 0,1 y 0,20. Aquí está diciendo pies, pero estamos trabajando con metros, ¿no? Hay un error aquí en la tablita. Para 0,75, 0,1, 0,20 y 0,3 en este caso. Para 1 metro, 0,20, 0,3 y 0,4, y así sucesivamente, ¿no? Y también en la tabla aparece el término BC, la dimensión BC, que la dimensión BC, si volvemos a la diapositiva anterior, es el ancho de la garganta. El ancho que tiene el canal en la zona superior del escalón, ¿no? Esta que es la garganta tiene un ancho y un largo, L y BC. Y tenemos también una altura P1 del escalón. Esas son las tres dimensiones que aparecen en la tabla para el dimensionamiento. Además, en la tabla aparece un rango de caudales. Podemos observarlo aquí. Q-range, rango de caudales, para cada una de los P que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, la longitud 0,2 y el P 0,05 pueden medirme este rango de caudales. La longitud 0,2 y P 0,1 puede medir solo entre este rango de caudales. La longitud 0,5 metros y la altura 0,2 metros del escalón puede medir este rango, ¿no? Y también, por supuesto, hay un rango aquí de la tercera dimensión, que es el ancho de garganta, ¿no? Para cada caso. Pero este rango de caudales es un rango de caudales unitarios, no un rango de caudales totales. Aquí en esta parte superior de la tabla nos expresa esa situación, es decir, el caudal minúscula, caudal unitario, es el caudal por unidad de ancho de garganta del aforador y es igual al caudal que circula por el canal dividido el ancho de la garganta del aforador. Además, la tabla nos da la ecuación de calibración del aforador. Nos dice que el caudal minúscula, que es igual al caudal sobre el ancho del aforador, va a ser igual a K1 por H1 más K2 a la U.
H1 es la altura que se va a medir con la regla limnimétrica sobre la cresta del vertedero de pared gruesa. Mientras que K1, K2 y U son constantes determinadas empíricamente por el Bureau of Reclamation y tabuladas también para cada dimensión de aforador. Están tabuladas para cada dimensión. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento para utilizar los datos de esta tabla y dimensionar el aforador de nuestro problema? En primer lugar, vamos a determinar nosotros un ancho de garganta B sub C apropiado para nuestro rango de caudales. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nosotros a generar una tabla que luego vamos a introducir aquí, en la que vamos a poner aproximadamente el rango de gargantas que nos permite la tabla que vamos a utilizar, y vamos a poner el caudal máximo y el caudal mínimo de nuestro problema para traducirlo a caudal unitario. El caudal máximo eran 1,50 metros cúbicos segundo y el caudal mínimo 0,20 metros cúbicos segundo. En la tabla teníamos anchos de garganta, si nos venimos a la tabla en particular, desde 0,10 metros hasta 2 metros, mayores a 2 metros. Entonces podemos nosotros dar valores a BC en metros desde 0,10 hasta 2 metros e incluso más, ¿no? Porque podemos llegar hasta 3, por ejemplo, porque la tabla permite mayores a 2 metros también. Y calcular los caudales unitarios correspondientes, ¿no? Que van a ser en metros cúbicos por segundo divididos metros. Metro de ancho de garganta. Entonces voy a tener un Q mínimo, caudal unitario mínimo, y también un caudal unitario máximo. El caudal unitario mínimo entonces será el valor del caudal mínimo dividido el ancho de garganta que corresponde a cada fila. Y el caudal unitario máximo será este valor dividido el ancho que corresponde a cada fila. Vamos a redondear un poco. Incluso vamos a poner 3 decimales como tiene la tabla que vamos a usar. Entonces nosotros, si pusiéramos un ancho de garganta de 10 centímetros, el caudal unitario mínimo sería 2 y el caudal máximo 15. Pero el rango de valores que nos permite el 0,1
el ancho de garganta 0,1 está comprendido entre 0.003 y 0.092, o sea que este intervalo está totalmente fuera de este otro. Entonces este ancho no nos sirve, lo mismo en este caso. Hasta el ancho de garganta 0,2 estamos totalmente fuera del otro intervalo. Para un ancho de garganta hasta 0,3 el intervalo es 0.006 a 0.221. Estamos también totalmente fuera, este intervalo está fuera de este otro intervalo. En el ancho de garganta de 0,4, 0,3 a 0,5 tenemos aquí, tenemos caudales de 0.011 a 0.381. De 0,3 a 0,5 estamos totalmente fuera del intervalo, lo mismo que antes. Llegamos a un intervalo entre 0,5 y 1, 0,5 y 1. Podemos tener rangos entre 0.019 y 0.438. Seguimos totalmente fuera del rango posible con los caudales que nosotros tenemos. Si vemos para los valores comprendidos entre 1 y 2, tenemos rangos de 0.030 a 1.11. Este es el intervalo más amplio, el más reducido es hasta 1.03. Entonces yo tengo que el valor de 1.11 está aproximadamente, o los valores que están dentro de ese 1.11 están a partir de este valor de 1.4 aproximadamente, ¿no? Entonces este intervalo ya está dentro del intervalo de la tabla, porque el caudal mínimo es superior a este mínimo y el máximo es inferior a este máximo, ¿no? Si yo lo dibujo como una recta de números reales, el de la tabla me está dando valores desde 0.030 hasta valores de 1.11. Mientras que mi intervalo está dentro de este intervalo, es más reducido, está aquí desde 0.14 a 1.07. Entonces es un intervalo que se encuentra dentro del otro intervalo y ya entonces puedo utilizar este ancho de garganta de 1.4, mientras que el anterior es 1.154, queda fuera del valor máximo. Si bien el mínimo queda dentro, el máximo 1.15 queda fuera. Entonces ese anterior no me sirve, pero sí este. El siguiente también me va a servir. Este se va a correr un poco hacia este lado porque es 1.13, está reduciendo un poquito, pero el superior es 1, ¿no? Entonces se va a correr un poco, pero va a seguir dentro del intervalo. Lo mismo para 1.6, lo mismo para 1.7, para 1.9. O sea, todos estos valores me sirven para 2, todo esto es posible, estos valores también son posibles, incluso el valor de hasta 2, ¿no?
hasta 2, hasta aquí estoy bien. Luego en este tengo que cambiar de límite inferior, ¿no? El límite inferior cuando ya estoy por encima de 2 es 0.067, entonces hasta 3 yo estaría dentro del intervalo, pero si ya estoy en un valor algo mayor, por ejemplo 3.1, 3.2, 3.3, ya estos valores se salen del intervalo porque el valor inferior es menor al mínimo, ¿no? Aquí el mínimo es 0.67 y ya estos valores se salen. Entonces, este resulta entonces el rango de anchos de garganta que figuran en tabla y que son compatibles con el rango de caudales que nosotros queremos medir. No obstante, hay que tener en cuenta un aspecto más para elegir el ancho de la garganta que vamos a usar, y es que la canaleta o el aforador siempre tiene un ancho menor o igual al ancho del canal que se está aforando. Tenemos aquí el esquema dibujado del aforador intercalado en el canal y vemos que el ancho de garganta B sub C es menor que el ancho del canal mismo, o a lo sumo podría ser igual, pero en general no se hace una expansión en la zona del aforador, sino una contracción de anchos. El ancho de nuestro canal, la base de nuestro canal, era 1.6 metros. Esto es 1.6 metros, entonces nuestro ancho de garganta tiene que ser menor o a lo sumo igual a ese valor. Del rango que nosotros tenemos de valores posibles de acuerdo a los caudales, solamente estos tres son aptos teniendo en cuenta este segundo criterio, ¿no? Es decir, los que son menores o iguales al ancho del canal. 1.4, 1.5 o 1.6. Entre esos tres valores yo tengo que elegir el ancho de la garganta de mi aforador. Como esta variación es muy pequeña, estoy variando desde 1.4 a 1.6, son 20 centímetros, lo que me llevaría a una reducción de 10 centímetros de cada lado del eje del canal, y estaría realizando un trabajo adicional para construir esta transición, esta zona de transición de ancho de fondo de canal, solamente para cambiar 20 centímetros en total el ancho. Entonces sería más simple mi aforador sin esa transición, sería una estructura más simple, e hidráulicamente no va a hacer gran diferencia esa contracción de 20 centímetros. Entonces yo, teniendo en cuenta ese criterio, voy a elegir un ancho igual al ancho del fondo de mi canal, como el ancho definitivo de BC, el ancho de mi garganta. Esta tabla está trasladada aquí en el cuaderno y resaltado el ancho que he elegido de canal, de garganta del aforador. Entonces B sub C lo elijo finalmente igual a 1.6 metros, de acuerdo a mi criterio. Luego tengo que elegir las otras dimensiones del aforador que salen en tabla en función de esta definición. Me voy a volver aquí a la tabla de diseño, y para un ancho de garganta comprendido entre 1 y 2, la tabla me dice que la longitud de la garganta, L, tiene que ser igual a 1 metro. Entonces ya está definido por tabla para ese ancho de garganta que L será igual a 1.0 metros. Y finalmente la tercera dimensión que me da la tabla, que es P sub 1, la altura del escalón,
puede ser para ese ancho de garganta y esa longitud de garganta 0,2, 0,3 o 0,4. Cualquiera de los tres valores yo lo podría elegir sin problema, pero voy a elegir uno intermedio que sea 0,3. Entonces adopto un valor intermedio de los posibles de la altura del escalón que sea 0,3. Aunque también sería válida cualquiera de las otras dos dimensiones que figuran en la tabla. 0,30 metros. Y con esa ya quedan, con esas dimensiones quedan ya definida la geometría que figura en tabla del aforador que estoy diseñando. El siguiente paso consiste en determinar las alturas H1 o la carga de agua sobre el escalón en la zona de la regla limnimétrica. Para eso nos vamos a basar en la ecuación de la curva de calibración que está definida en la misma tabla. Para los valores de longitud, ancho de garganta y escalón que nosotros hemos elegido, que corresponden a esta casilla de la tabla y a esta columna en particular, los valores de la curva de calibración, las constantes de la curva de calibración K1, K2 y U, son estas que aparecen en la columna correspondiente. 1,976 es K1, 0.0027 es K2 y 1.598 es U. Entonces vamos a llevar esos valores a la ecuación de calibración que habíamos visto que tenía esta forma que se ve en la parte superior de la tabla. Entonces la curva de calibración que se establece para los valores definidos es la siguiente. El caudal unitario, que es igual al caudal total dividido el ancho de la garganta seleccionado, va a ser igual a la variable K1 que multiplica a H1 más la variable K2 todo elevado al coeficiente U, donde los valores que mencionamos son K1 1,976, K2 0.0027 y U igual a 1,598. Entonces, reemplazando esos valores, K1 será 1,976 desde la tabla, que multiplica a H1, que es la altura de nuestra regla limnimétrica, que va a medirla en cada ocasión el operario. K2 es 0,027, y el valor de U es 1,598. Yo puedo reemplazar los valores aquí tanto del caudal máximo como el del caudal mínimo y obtener una H1 para el caudal máximo y una H1 para el caudal mínimo. Entonces hagamos eso. El caudal máximo sobre BC lo teníamos en la página anterior. El
caudal mínimo sobre BC era 0.125 y el caudal máximo sobre BC era 0,938 metros cúbicos sobre segundo sobre metro. Entonces voy a tener yo dos ecuaciones que me van a dar dos H's diferentes. La del mínimo, en la que el caudal mayúscula sobre el ancho de garganta era 0,125 y esto va a ser igual a esta expresión con H1 mínima. .976 H1 mínima más 0,0027 a la 1,598. Y el Q máximo va a ser igual a 0,938 igual a 1,976 H1 máxima más 0,0027 a la 1,598. De estas expresiones yo puedo calcular H1 mínimo y H1 máximo, despejándolas de esta ecuación. Entonces, el valor del H1 para el caudal mínimo, despejado de la ecuación anterior, resulta igual a 0,1795 metros. Y el H1 máximo resulta igual a 0,6255 metros. Esas H1, si yo le sumo el valor del escalón, el valor de P1, me permiten encontrar el tirante I1 aguas arriba del escalón. Entonces yo puedo determinar el valor de I1 máximo como H1 máximo más P sub 1 y el valor de I1 mínimo como H1 mínimo más P sub 1. P sub 1 lo habíamos adoptado de 30 centímetros.
Entonces H1 máximo, que son 0,6255 más 30 centímetros, este I1 máximo resulta igual a 0,9255 metros. E I1 mínimo será 0,1795 más 0,30, 0,475 metros. Aquí será 4795 metros. Por último, voy a definir algunas dimensiones adicionales del aforador que están en función de estas H1 máximo que acabamos de calcular, de estas alturas H1, en particular de H1 máximo, que es 0,6255 metros, y que están definidas en el pie de la tabla del RBC, del aforador RBC. Aquí estas dimensiones, LA, LB y la pérdida de carga incluso, están dadas en la base de la tabla en función de H1, y esa base de la tabla es la que está agrandada con mayor zoom en esta gráfica. Entonces, ¿qué nos dice ese pie de la tabla, esa nota al pie de la tabla? Nos dice que LA, es decir, la dimensión desde el inicio de la rampa hasta la ubicación de la regla limnimétrica, LA, es igual a H1 máximo. Entonces, como LA es igual a H1 máximo, va a ser igual a 0,6255 metros. Podríamos redondearlo a 0,63 directamente, porque es una medida que vamos a construir, no la vamos a fijar en milímetros, sino hasta el centímetro. LB nos dice que tiene que ser 2 a 3 veces P1. Entonces LB tendría que ser 2 veces P1, que P1 eran 30 centímetros, 2 veces P1 serán 60 centímetros, o 3 veces P1, que será 0,90 metros. Entonces digamos que sean 3 veces P1 van a ser 3 por 0,30, 0,90 metros. Pero también que nos dice que LA más LB tiene que ser 2 a 3 veces H1 máximo. Entonces la suma de estas dos tiene que ser 2 a 3 veces H1 máximo. LA más LB tiene que ser una constante que puede ser 2 a 3 de H1 máximo. LA más LB, si ya los definimos con estas dimensiones que le hemos dado acá, será 1,53. 1,53 metros. Y H1 máximo era 0,63. Entonces dividido 0,63 metros me da
una constante que tiene que estar comprendida entre 2 y 3. 1,53 dividido 0,63 me da un valor de 2,43. Esa es la constante C, que había dicho que tenía que estar comprendida entre 2 y 3. Entonces es OK o verifica el intervalo en el que tiene que estar, y puedo decir que estas dimensiones que he adoptado para LA y LB son adecuadas y son las finales que voy a obtener. Por último, vamos a hacer las verificaciones correspondientes, que son 3. La verificación del borde libre, en la que habíamos dicho que por lo menos nos tenían que quedar 11 centímetros de borde libre al comienzo del problema, se lleva a cabo de la siguiente manera. Yo sé que tenía que tener un borde libre mínimo de 11 centímetros. Lo que es lo mismo, 0,11 metros. Y la altura que tengo, esto es aguas arriba, ¿no es cierto? En la zona aguas arriba del escalón, el I1 que tengo, que es el I1 máximo, habíamos calculado que era igual a 0,9255. Es 0,9255 metros. Y la profundidad total del canal la teníamos como dato al comienzo de nuestro problema, era de 1,10 metros. Esta es la profundidad total, tirante de agua más borde libre. Nosotros sabemos que esta profundidad total era igual al tirante de agua más el borde libre. Entonces yo de aquí puedo despejar el borde libre real que me va a quedar, que va a ser la profundidad total menos el tirante, que es el I1 máximo. Entonces mi borde libre va a quedar igual a 1,10 metros menos 0,9255 metros. Y esto resulta igual a 0,175 metros. Este borde libre real que me está quedando es mayor al mínimo que me había definido el problema. Entonces esto es mayor al borde libre mínimo. Entonces estamos OK. O verifica. Podemos poner OK, podemos poner verifica. La segunda verificación que tenemos que hacer es la verificación de no sumergencia. Esta verificación consiste
en comparar los valores de I1, el tirante en la sección 1 donde se encuentra la regla limímetrica, menos la pérdida de carga total a lo largo del aforador, que se encuentra esquematizada aquí arriba en el dibujo, que tiene que ser mayor al valor del tirante en la sección de salida 2, es decir, el tirante del flujo normal en el canal de salida. Con esto lo que estamos verificando es que la energía con la que el flujo sale del aforador sea mayor a la que tiene el tirante normal en el canal aguas abajo. Entonces el flujo sale por encima del nivel del canal aguas abajo y el canal aguas abajo no sumerge el flujo de salida. Este delta H, esta pérdida de carga a lo largo del aforador, viene fijada también en la tabla del Bureau of Reclamation, en el pie de la tabla, con unos valores aproximados, ¿no? Y hay dos posibilidades. La primera es que estemos en el caso de una salida abrupta, que entonces aquí donde dice con una expansión abrupta, una expansión brusca del flujo en la salida, como en este caso de la derecha, de esta figura de la derecha. Y otra posibilidad es que descargue en un canal rectangular del mismo ancho que la cresta, que sería este otro caso. En el caso de que descargue en un canal rectangular del mismo ancho que la cresta, la pérdida de carga, nos dice la tabla del Bureau of Reclamation, va a ser igual a 0,1 de H1. Y en el caso de que descargue en una expansión abrupta, termine el aforador en una expansión abrupta, el delta H va a ser igual a 0,4 de H1. Aquí en la gráfica nos indica el Bureau of Reclamation que el delta H minúscula es semejante al delta H mayúscula, o sea que lo podemos equiparar, siendo la H minúscula la que corresponde a las alturas de tirante y la H mayúscula la que corresponde a la energía específica de una sección del canal, es decir, el H del tirante más la velocidad al cuadrado sobre 2G. Aquí el gráfico nos está expresando que podemos despreciar la altura de velocidad. Pero la tabla nos dice que tiene que ser este valor que nos está indicando 0,1 de H1 o 0,4 de H1 o el que está en la tabla, el que está listado en la tabla. En la tabla, para el valor que nosotros hemos elegido de P1, BC y L, tenemos un valor de delta H en metros que corresponde al que está en esta columna, que es 0.066, es decir, 6.6 centímetros. Entonces tenemos que ver si el delta H calculado de alguna de estas dos maneras es mayor o menor que este que está en la tabla, el delta H de tabla, y elegir el mayor. Eso es lo que nos dice el pie de la tabla del Bureau of Reclamation. Aquí nos dice el que sea mayor, 0,4 de H1 o el valor listado en la tabla, el que sea mayor. Entonces de
estos tengo que elegir el mayor. Yo voy a decir o voy a elegir este tipo de salida para diseñar mi aforador. En primer lugar, voy a suponer que no voy a poner un canal de salida rectangular como en este dibujo, sino que voy a hacer una expansión brusca del flujo, una salida brusca después del escalón. Entonces lo que me corresponde calcular es este delta H, que es 0,4 de H1, y compararlo con el delta H de la tabla, que es 0.066, para elegir el mayor de los dos y entonces introducirlo en esta ecuación. Ahora, esta inecuación más bien, yo la tengo que verificar para el flujo máximo y el flujo mínimo, para los dos. Entonces vamos a hacer eso. Primero para el flujo máximo. Entonces vamos a decir que el delta H máximo será igual a 0,4 de el H1 máximo. Y el H1 máximo, teníamos calculado aquí, era 0,6255 metros. Entonces 0,40 por 0,6255 metros. Y esto va a ser igual a 0,25 metros. 2502 metros. Si yo comparo este 0,2502 con el de la tabla, que es 0.066, veo que obviamente esta pérdida de carga es mayor y esta es la que tengo que adoptar en mi verificación. Entonces luego procedo a hacer la verificación. Yo digo que el I1 máximo menos el delta H máximo tiene que ser mayor que el flujo en el canal aguas abajo, el flujo normal, el tirante del flujo normal en el canal aguas abajo, I2. I2 para el caudal máximo. Entonces el I1 máximo, lo tenía calculado en esta página, es 0,9255. 0,9255. El delta H máximo es 0,2502, entonces menos 0,2502 tiene que ser mayor que el I2 máximo. El I2 máximo era un dato de nuestro problema, el I normal en el canal para el flujo máximo, que era 0,60 metros. Entonces esto tiene que ser mayor a 0,60 metros. Esto también está todo en metros. Mayor a 0,60. Y esta operación me resulta en 0,6752 metros. Que deberán ser mayores que 0,60. Vemos que la inecuación se está verificando, entonces esto es
una verificación que está ok o verifica lo que estábamos chequeando. Existe un parámetro que se llama la protección de sumergencia. Cuánto margen de seguridad yo tengo respecto del flujo normal, y es la diferencia entre estos dos valores. Es 0,6752 metros menos 0,60 metros. Y esta protección de sumergencia, en este caso particular, resulta igual a 0,0752 metros, o sea, 7 centímetros y medio. Es el margen de seguridad. Mi flujo sale del aforador con 7 centímetros y medio por encima del flujo del canal de aguas abajo. Esa es una primera verificación para el flujo máximo. Una segunda verificación que hay que hacer es para el flujo mínimo. Entonces el delta H mínimo va a resultar igual a 0,40 de el H1 mínimo, que el H1 mínimo es 0,1795. Esto resulta igual en metros a una pérdida de carga de 0,0718. Esta no la comparo con la de la tabla, porque la que aparece listada en la tabla es la máxima, no la mínima. Entonces esta mínima se calcula directamente de esta manera. Pero de todas maneras la mínima también es superior a la que está listada en la tabla. Esto me resulta igual a 0,0718, y ahora tengo que hacer la verificación. Tengo que decir que el I1 mínimo menos el delta H mínimo tiene que ser mayor que el I2 mínimo. Es decir, el I1 mínimo, que es 0,4795 metros, menos el delta H mínimo, que es 0,0718, debe ser mayor que el I2 mínimo, que el I normal para el canal con el caudal mínimo era 0,20 metros. Entonces mayor que 0,20 metros. Esto también está en metros. Y esta resta me resulta 0,02077. Perdón, esta resta me resulta en 0,4077. Puedo ponerlo redondeado, es mayor a 0,20,
Entonces para el caudal mínimo también está ok la verificación de sumergencia, ok, verifica o check, ¿no? Está chequeado. Y la protección de sumergencia en este caso resulta igual a 0,48 menos 0,20 es 0,28 metros. Aquí, metros. Entonces está verificada la sumergencia. Vamos a hacer un detallito aquí en el dibujo. Si nosotros consideramos que la salida, el fondo a la salida es aproximadamente o está aproximadamente al mismo nivel del ingreso, es decir, que esto es horizontal, bueno, vamos a hacerlo manual porque la línea queda en cualquier lugar. Si nosotros consideramos que esto está prácticamente a nivel o sigue una inclinación muy leve con la pendiente del canal, este P1, la altura del escalón, es la misma altura del escalón en la salida, ¿no? Es decir, conserva ese desnivel. Si la protección de sumergencia fuera muy grande, entonces nosotros podemos bajar el fondo en la salida, cosa de acercar un poco más la altura del flujo de salida y la altura normal del canal en la salida. Pero si tenemos una protección de sumergencia relativamente chica o pequeña, como en este caso, que son 7,5 centímetros para el caudal máximo, no conviene hacer eso porque podríamos poner en riesgo la protección contra la sumergencia y que el flujo finalmente se sumergiera. Y en estos aforadores el flujo tiene que funcionar libre y sin sumergencia. Entonces este desnivel, este P2, no será mayor que P1 en este diseño que estamos haciendo nosotros. La última verificación que vamos a hacer cuando hacemos el cálculo manual del aforador es verificar el número de FRUD en la zona de la regla limnimétrica, es decir, en la sección 1, de tal manera que ese FRUD corresponda a un régimen subcrítico. En las zonas de la regla siempre es conveniente que el régimen sea subcrítico. Y en este tipo de aforador debe serlo. Para eso tenemos que calcular el FRUD, que responde a la expresión matemática de la velocidad en la sección 1, ya que estamos con la sección de la regla limnimétrica, dividido la raíz de G por la profundidad hidráulica en la sección 1. Y esto debe ser menor que 1 si queremos que sea subcrítico, pero en general en los aforadores RBC se pide incluso que sea menor a 0,50 para estar bien del lado de la seguridad. La velocidad 1 la puedo calcular con la expresión de la ecuación de la continuidad como el caudal máximo, ya que esta verificación se realiza para el caudal máximo solamente, dividido el área en la sección 1. Y esto será igual al caudal máximo dividido
el ancho del canal de aforo o del aforador por el tirante en la sección 1 máximo. El caudal máximo era igual a 1,5 metros cúbicos por segundo como dato. El ancho de la garganta adoptado era 1,6 metros y el tirante I1 máximo lo habíamos calculado y era 0,925 metros. Arriba tengo metros cúbicos por segundo, abajo tengo metros por metro, metros cuadrados. Se simplifican las unidades para quedar unidades de velocidad, metros sobre segundo. Entonces esta velocidad 1 resulta igual a 1,01 metros sobre segundo. G es la aceleración de la gravedad y D, la profundidad hidráulica en una sección rectangular, es igual a el tirante, que como estamos analizando el flujo máximo, es igual a I1 máximo, igual a 0,9255 metros. Finalmente puedo reemplazar valores en la fórmula del Froude, del número de Froude, y decir que va a ser 1,01 dividido la raíz de 981 que multiplica a 0,9255. Y esto resulta igual a 0,336. Por lo tanto es menor que 0,5 y verifica. Con eso hemos terminado las verificaciones correspondientes. Como todo nos da OK, las dimensiones que hemos adoptado para nuestro aforador pueden ser las dimensiones con las que lo vamos a construir. Resolveremos ahora el mismo problema utilizando el software libre facilitado por el Bureau of Reclamation WinFlume. Abrimos el WinFlume una vez instalado en nuestro computador e iniciamos un proyecto nuevo. Podemos usar un wizard que nos va guiando paso a paso en la incorporación de los datos o empezar un proyecto en blanco, que es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces creamos un nuevo dibujo para el cual vamos a denominar ejemplo RBC. Nos pide que definamos las unidades con las que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con metros, metros segundos y metros cúbicos por segundo en los caudales. Vamos a decir que convierta las dimensiones de diseño de nuestro aforador a las unidades que se van a mostrar en la pantalla. A continuación nos aparece la interfase de trabajo del WinFlume. Aquí tenemos que cargar algunos datos
y los otros los vamos a hacer simplemente autoajustando longitudes. Vamos a comenzar por cargar los datos de caudales y las propiedades de diseño. Vamos a abrir en el menú diseño la ventana de Flume Properties, Canal Data and Design Requirements. Vamos a decir que es una cresta estacionaria, es decir, nuestro escalón de fondo es fijo, va a estar siempre construido como una obra de hormigón en el canal. Hay la posibilidad de construir también crestas movibles, ¿no? Crestas o escalones móviles. Y vamos a usar un concreto para la construcción que va a ser rugoso, un concreto rugoso para el cual tenemos una rugosidad absoluta en metros igual a 0.0015. Entonces definimos el material de construcción de nuestro aforador y si la cresta es estacionaria o móvil. Luego establecemos en la pestaña correspondiente las condiciones en la descarga, en el canal de salida. Como datos en el canal de salida nosotros tenemos el flujo mínimo o el caudal mínimo, que es 0,20 cubic meters per second o metros cúbicos por segundo, y un caudal máximo de 1,50 metros cúbicos por segundo. Y tenemos la posibilidad de fijar el flujo en el canal de salida a través de distintos métodos, introduciendo la rugosidad y la pendiente del canal a la salida, introduciendo la ecuación de Manning en la ecuación de Manning una medida de el caudal y la altura, o usando dos medidas de caudal y altura, que es la forma que tenemos en nuestros datos. Tenemos que para la condición de mínimo la altura en el canal es de 0,20 metros y para la condición de máxima la altura en el canal es de 0.60 metros. Entonces esos van a ser los valores que vamos a tener. Aquí hay un error, esto es 0.60 y esto es 1,50. Esos son los valores que van a regir el flujo en el canal de descarga del aforador. Luego tenemos que fijar, por una cuestión de verificación de las precisiones que hace el William Flume, de qué forma vamos a medir la altura en la regla limnimétrica. Si vamos a tener un pozo de aquietamiento y un FRUD 0,2 o menor, entonces vamos a tener un porcentaje de error muy pequeño y vamos a permitir también porcentajes de errores pequeños en nuestro aforador. Pero nosotros vamos a trabajar con una regla simple, entonces sin pozo de aquietamiento y con un FRUD de 0,5, que es la posibilidad más alta de FRUD que se nos permite para tener una adecuada precisión en la precisión. Entonces tenemos una incertidumbre para este tipo de medición de 1.5 centímetros, ¿no? Y vamos a permitir un porcentaje de error del 8% con el flujo mínimo y de un 4% con el flujo máximo. Esto nosotros lo podemos cambiar, podríamos poner aquí un 10% y un 4% en el flujo máximo. Vamos a ver después si tenemos que ajustar estos valores. También podemos poner el tiempo del cual vamos a hacer la medición o el promedio, el tiempo en el que vamos a promediar las mediciones, ¿no? Que podemos poner mayores valores o dejarlos en un segundo. Y luego
fijamos por último el borde libre requerido en la sección de la regla, que de acuerdo a los datos de nuestro problema teníamos un mínimo de 11 centímetros de borde libre en la sección de la regla. Una vez cargados esos datos, ponemos OK y se actualizan todos los datos. Por otro lado, vamos a fijar las dimensiones de la siguiente manera. Nosotros vamos a partir de la suposición de que vamos a adoptar el ancho de garganta de la canaleta igual al ancho del canal que tenemos. Entonces esas ediciones las vamos a hacer en esta parte del programa, en esta parte de del display del programa, y vamos a editar la sección de aproximación y le vamos a decir que su ancho es igual al ancho del canal inicialmente, ¿no? Y vamos a hacer igual que hicimos en el caso que dimensionamos mediante la tabla, una sección rectangular intercalada en el canal de tierra. Entonces vamos a darle un talud de 0 para que el canal de aproximación donde se encuentra la regla sea rectangular y tenga una base igual al canal de tierra. Por ahora partimos de ese valor que es el máximo que podemos tener. Después vemos si podemos realizar alguna contracción. La sección de control, es decir, donde está el escalón de fondo, va a tener también un ancho de 1,6 a priori. En primer lugar lo fijamos igual al máximo ancho, que es el del canal de llegada. El máximo ancho posible del escalón es igual al del canal de llegada, y también decimos que va a ser rectangular en esa zona. Y luego el canal de descarga, que va a ser ya el canal de tierra, que tiene un talud por nuestros datos de 2 a 1 y un ancho de 1,6 metros. Vamos entonces a poner OK y quedan ya fijadas las tres secciones de nuestro aforador: la sección de aproximación, la sección de control y el canal de salida. Y luego el resto de las dimensiones que se ven aquí en la parte superior, con excepción de la profundidad, que sabemos por datos que es 1,1, vamos a hacerlas mediante un autoajuste. Pero antes de hacer este autoajuste, yo le voy a decir que quiero una salida con expansión abrupta, es decir, en mi salida no voy a tener una rampa con pendiente, sino directamente una expansión brusca del fondo. Entonces voy a autoajustar ahora sí las dimensiones. Y entonces el WinFlume directamente me da todo el resto de las dimensiones de la obra. Aquí en esta parte podemos ver la revisión del diseño y nos está diciendo que el diseño no es aceptable, pero que puede ser mejorado. ¿Qué es lo que no está OK? La verificación del FRUD, que hicimos también manualmente, está OK. La verificación del borde libre está OK. La protección de sumergencia, tanto para el caudal máximo como para el caudal mínimo, también están OK. Lo que no está OK es la precisión de las mediciones, porque nosotros habíamos fijado un límite de error, y para el caudal mínimo principalmente ese límite de error se está excediendo. El programa le está calculando una incertidumbre o un error de 12,89% para el caudal mínimo, mientras que yo había fijado en mis criterios de diseño un 8%. Aquí había fijado un 8% de incertidumbre. Entonces yo podría o mejorar el instrumento de medición, decir que voy a poner un pozo de aquietamiento, por ejemplo,
y ver qué sucede, y en este caso mejora la precisión y el diseño es aceptable. O podría aceptar un error mayor, decir, bueno, no voy a hacer un pozo de aquietamiento porque es más compleja la obra y la medición, entonces voy a hacerlo sin eso, pero voy a aceptar un error mayor que sea, por ejemplo, del 13% y del 5% en el caudal máximo. Entonces ahí también estaría ok de acuerdo a lo que yo he fijado. Alguna de las dos maneras puedo resolver ese problema de acuerdo a mi criterio. Esto se puede mejorar o cambiar de la siguiente manera. Yo puedo decirle que quiero revisar el diseño, actual o evaluar alternativas de diseño, ¿no? En las alternativas de diseño puedo evaluar hacer un escalón más alto o más bajo, cambiar la sección transversal entera del aforador o variar la construcción de las paredes del aforador. Entonces veamos hasta qué alturas puedo cambiar la altura del escalón. Entonces vamos a ponerle cada 5 centímetros, que evalúe las variaciones cada 5 centímetros y reviso las posibles variaciones. Entonces me dice que yo podría hacer escalones desde 0.12, aunque me dice que aquí el diseño no es aceptable, pero puede ser mejorado porque tiene dos errores, ¿no? Si yo corrijo estos dos errores que me está diciendo en el aforador, entonces puedo usar ese alto de escalón. Y puedo, aunque no esté ok aquí, ¿no? Puedo corregir, hacer correcciones para que sea ok. Y me dice que lo que está fallando es la precisión en el caudal mínimo. Y puedo hacer alturas de escalón hasta 0.358, que es el máximo que puedo corregir, ¿no? O sea, podría usar desde 0.358 hasta 0.123 o 0.227. Si mantengo las dimensiones que tengo y no hago ninguna corrección, podría ser 0.227 con las dimensiones que ya tengo para mi aforador. Entonces esas son las posibles variaciones de alturas de P1, de altura de mi escalón, que puedo realizar. También podría cambiar la sección entera. Entonces podría cambiar y las opciones que me da es variar la altura del escalón también, ¿no? No hay más opciones en la sección completa, o cambiar la contracción lateral. Aquí me va a permitir cambiar el ancho de garganta. Entonces me dice que puedo, pero en este caso me mantiene constante el P1 y me dice que puedo cambiar los anchos de garganta desde 0.6 hasta 1.4 aproximadamente. Aunque aquí tengo que hacer una pequeña corrección en el ancho de en el largo de la sección de aproximación. En cada uno me dice qué es lo que tengo que corregir y en cuáles estoy ok con las dimensiones que tengo. Entonces esto es similar a lo que habíamos visto en la forma simplificada utilizando la tabla, que el ancho de garganta podía ser de 1.4 a 1.6 aproximadamente. Entonces yo puedo variar la altura del escalón o el ancho de garganta según estas revisiones que puedo hacer, ¿no? Yo lo voy a dejar como está porque es similar a la solución que había encontrado manualmente. Ahora puedo comparar estos valores con los valores que había
encontrado manualmente y ver cuáles son las diferencias. Vamos a ir escribiendo aquí los valores que habíamos encontrado por el método simplificado utilizando la tabla. Teníamos la misma profundidad de canal, que era un dato, habíamos elegido la misma altura del escalón. En la longitud de aproximación desde la regla linimétrica hasta el inicio de la rampa, esto nos decía la tabla que era H1 máximo, y para el valor nosotros habíamos adoptado 0,63. Entonces teníamos una diferencia aquí de 7 centímetros. En la longitud de convergencia teníamos 3 veces H1 y habíamos adoptado 0,90 también como valor de esta longitud, teníamos el mismo valor adoptado. En la longitud del escalón, de acuerdo a la tabla, nosotros habíamos elegido 1 metro. Entonces teníamos una diferencia de 10 centímetros con respecto a este diseño. Con respecto a las verificaciones que habíamos realizado, el número de Froude nos daba igual que este y también nos verificaba. El borde libre nos daba un valor muy similar a este y también nos verificaba. Las protecciones de sumergencia, en el caso del caudal mínimo, nos daban 0,21 aproximadamente, un valor muy cercano al que figura aquí en la tabla, y también nos verificaba. Y con respecto a la sumergencia máxima nos daba 7,5 centímetros, aquí teníamos una diferencia más grande, aunque también nos verificaba. Esto presumiblemente se debe a que el cálculo de las pérdidas de carga en la tabla es un valor estimado y del lado de la seguridad que debe ser elevado, mientras que el programa está ajustando mejor ese valor de pérdida de carga. Pero esto también nos verificaba. Estas son las 4 verificaciones que nosotros hicimos manualmente, y el programa verifica además este tema de el error en la medición. Si nosotros introducimos los valores que habíamos encontrado manualmente, el programa nos va a sugerir cambios porque utiliza criterios similares pero no exactamente iguales para las dimensiones de estas secciones.